Buenas noches, mis queridos hermanos. Otra vez estamos aquí. Esta vez vamos a hacer un video también de apologética en defensa de nuestra fe. Y lo que vamos a defender en este caso es la virginidad de nuestra Santa Madre María. Muchos de las otras nominaciones hablan de que cómo puede ser que María, después de parir a Jesús, siga siendo virgen. Si lo vemos del lado carnal y del lado lógico, es lógico que cualquier mujer después de parir pierda su virginidad. Pero viendo las Sagradas Escrituras, podemos ver que esto no fue así, que María es virgen antes y después del parto. Bien, para defender esta teoría lo vamos a hacer obviamente a través de la Biblia, de las Escrituras. Para que ustedes vean, acá yo tengo una Biblia, ¿sí? Pero no es la Biblia que nosotros usamos. Esta es la Biblia que usan los protestantes. Se llama Reina Valera, ¿sí? Porque fue hecha por Casiodoro de la Reina y revisada por Cipriano de Valera. Por eso es Reina Valera. Y si ustedes pueden ver la fecha, no sé si se logra ver, es de 1963, por lo tanto es una Biblia de un texto bastante viejo, cosa que creo que algunas de la misma Reina Valera actuales, editadas posteriores a esta, creo que cambiaron algunos textos, pero como no estoy seguro no lo puedo afirmar. Bien, vamos a basarnos entonces para saber si María fue virgen antes y después del parto en la palabra. Primero, como todo cristiano, debemos creer que esto es palabra de Dios. Si esto no fuera palabra de Dios, entonces lo que hay aquí sería puro cuento. Entonces los invito a que cada uno que lea las Escrituras, debemos creer que lo que está acá es verdad. Si lo que está acá no es, yo no creo que sea verdad, entonces no estoy creyendo en la palabra de Dios. El texto que voy a leer ahora es la profecía de Isaías, en el cual Isaías decía que iba a venir el Mesías. Eso está en Isaías capítulo 7, versículo del 10 al 14. Isaías 7 del 10 al 14. Les leo todo el texto y después vamos a interpretar lo que dice. Dice: y habló más Jehová a Ahaz diciendo: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola en lo profundo o arriba en lo alto. Y respondió Ahaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo hacéis a mi Dios? Por tanto, el mismo Señor os dará señal. Para ir interpretando, ¿no? Dice: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándolo en lo profundo o arriba en lo alto. O sea que le está diciendo que Ahaz le pida una señal a Jehová. Jehová es Dios. En nuestra Biblia figura Yahvé, no Jehová. Y la señal, o sea, Ahaz dice no pediré señal y no tentaré a Jehová. Digamos que se asustó un poquito y no quiso pedir nada. Y después Isaías dice:
Os es poco el ser molesto a los hombres, sino que también los seis a mi Dios. Por tanto, el mismo Señor os dará la señal. Dios va a dar la señal de cómo venía el Mesías. Y dice, he aquí que la Virgen concebirá y parirá hijo y le llamará su nombre Emmanuel. Esa es la promesa, la profecía de que iba a venir el Emmanuel, que Emmanuel significa, bueno, después vemos eso. Entonces la señal es que la Virgen concebirá y parirá un hijo. Concebirá y parirá un hijo. ¿Qué significa esto? Que una virgen va a quedar embarazada y una virgen va a dar a luz a un hijo. Esa es la señal. Acá no es, por ejemplo, que diga, voy a ver una señal y que una mujer quede embarazada y que va a parir a un hijo. Ahí no hay señal. La señal es que una virgen quede embarazada y que una virgen va a dar a luz un hijo. Virgen al concebir y virgen al parir. Bien, esa fue la señal. Bien, esa señal se cumplió en Mateo capítulo 1. Ahora vamos al Evangelio de Mateo, ahora vemos dónde se cumplió la promesa, cuándo se cumplió la promesa. Eso lo vemos en Mateos capítulo 1, versículo 20 al 24. Y dice, vamos a leer la del 19 para que se entienda de qué estamos hablando. Es cuando dice, y José, su marido, como era justo y no quisiese infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le aparece en sueños diciendo, José, hijo de David. Fíjense en que la promesa anterior estaba hablando sobre la casa de David. Y acá dice, José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y parirá un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí, esa es la señal. Y acá dice, en el 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta, que dijo, he aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es con nosotros Dios. Entonces, la promesa se cumplió. ¿Y qué se cumplió? Que una virgen va a quedar embarazada y que una virgen va a dar a luz un hijo. Bien, punto y terminado. Es decir, que María fue virgen antes y después de parir a Jesús. ¿Cómo puede ser esto? No sabemos, pero como Dios es todopoderoso, Dios todo lo puede y debemos creerlo porque es palabra de Dios. Ahora bien, muchos de nuestros hermanos separados nos dicen, claro, sí, fue virgen hasta los 9 meses, después parió a Jesús, pero después ya no fue más virgen. ¿Cómo que no fue más virgen? Y no. Por ejemplo, toman el texto de Mateo, capítulo 1, versículo 25. Se lo voy a leer textual para no estar yendo y viniendo. Y tomada de esta Biblia, que es la Reina Valera. Mateo 1, 25 dice, y no la conoció hasta que parió a su hijo primogénito y le llamó su nombre Jesús. Entonces, valiéndose de este texto, fíjense que termina el versículo 24, que termina la profecía de
de Isaías, y sigue, y no la conoció hasta que parió a su hijo primogénito y le llamó su nombre Jesús. Entonces muchos dicen, claro, no la conoció, o sea, no estuvo con ella hasta que parió a su hijo, o sea que después sí. Eso es lo que dicen algunos protestantes, o sea que después sí dejó de ser virgen, después que parió a Jesús, después tuvo relación con José. Pero esto lo salvamos, o sea, esto es porque los protestantes, la mayoría, no los que hacen un estudio de la teología profunda, que saben lo que significa el asta. El asta significa, por ejemplo, que hasta un punto se cumple lo que se estaba diciendo, pero que no después significa que eso se va a cumplir o no. Dice que hasta acá sí, pero no después. ¿Sí? A ver, para que ustedes entiendan, yo le voy a dar 2 textos para que entiendan que el hasta no significa que después sí. Para eso vamos, por ejemplo, a 2 de Samuel. Pero para hacerlo rápido, yo ya tengo los textos acá. Porque si no, no me va a dar el tiempo para hacerlo esto. En 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 23, dice... perdón, ese no lo tengo escrito, así que vamos a buscarlo. 2 de Samuel 6, 23. 2 de Samuel 6, 23. Y dice, para que pongamos en contexto, Mical, no sé cómo se pronunciará acá porque es Micael en nuestra Biblia que dice Mical, se había enojado con el rey David porque había danzado delante del arca y ella pensaba que no estaba, o sea, estaba danzando para Dios, pero ella pensaba que estaba danzando para mostrarse por las otras mujeres. Entonces Mical lo reprende a David. Y bueno, y ahí dice que él no lo estaba haciendo por las mujeres, sino que estaba haciendo danzando para Dios. Entonces, vamos a leerlo del 21. Entonces David respondió a Mical, delante de Jehová, que me eligió más bien que a tu padre y a toda su casa, mandóme que fuese príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Danzaré delante de Jehová. Y aún me haré más vil que esta vez y seré bajo a mis propios ojos, y delante de las criadas que dijiste, delante de ella seré honrado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Es decir, que después, ¿sí? Después tuvo hijos, después que se murió tuvo hijos. No. Entonces el asta está diciendo que hasta el día de la muerte no tuvo más hijos. Ese significa el asta. El asta significa, San Jerónimo dice que únicamente lo que aconteció no hasta cierto momento, no lo que sucedió después. O sea que el asta significa un mientras. Un mientras, pero hasta este momento y después no. ¿Sí? Después sí o no se sabe, pero lo que está afirmando es hasta ahí. Después no se sabe, eso es lo que está diciendo acá. Obviamente que acá después de la muerte, obviamente que no tuvo más hijos. El hasta entonces no significa que después sí. Por ejemplo, otro ejemplo está en Lucas 2:48. Lucas 2:48. 2, capítulo 48. Perdón, Lucas 2:37.
Lucas 2:37 dice: y era viuda de hasta 84 años, que no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esa era Ana. Vamos a leerlo del 36. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, la cual había venido en grande edad y había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda de hasta 84 años. El hasta ese no significa que después dejó de ser viuda, sino que hasta los 84 años estaba viuda. No significa que después de 84 años dejó de ser viuda. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque el hasta no significa que después sí. Lo mismo que la promesa cuando dice hasta que parió y tuvo un hijo, no significa que después hayan tenido relaciones. Bien, vamos hasta ahí. Por lo tanto, tenemos que María es virgen al concebir y después de parir. Ahora tenemos que ver si después siguió siendo virgen o no. Nuestros hermanos separados tienen un texto que está en Lucas 48, que es cuando se perdió Jesús. ¿Se acuerdan que se perdió Jesús y lo fueron a buscar de vuelta a Jerusalén después de 3 días? ¿Se acordaron? Bueno, en Lucas 2:48 dice: y cuando le vieron se maravillaron y díjole su madre: hijo, ¿por qué no has hecho esto así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con dolor. A ver, Jesús tenía 12 años. Y lo que dicen los protestantes es que 12 años juntos en una casa, solos y sin relaciones, imposible. No, eso no puede ser. Como un hombre con una mujer no van a tener relación en 12 años. Entonces buscan ese texto como para decir que un hombre y una mujer no se pueden aguantar durante 12 años. Bien, fíjense, si vamos por la lógica, acá cuando Jesús se pierde y él queda en el templo, si Jesús tuviera más hermanos, tuvieran que haberse nombrado a los hermanos. No iban a dar la familia, o sea, José y María con Jesús sin los hermanos. Entonces en este caso tuvieran que haber mostrado o decidido que estaba María y José con los hermanos de Jesús. Y acá no dice nada de eso. Pero bueno, aquí hay otros textos de donde se agarran nuestros hermanos separados, que ellos dan a entender que María tuvo hijos. Y si María tuvo hijo, dejó de ser virgen, porque ya ese hijo ya no fue Jesús, sino que fueron otros hermanos, no eran hijos de Dios, entonces eso sí, ya dejó de ser virgen. Bien, y para esto, ¿sí?, los hermanos nos dan los textos de Marcos, capítulo 6, versículo 3, que dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, y de José, y de Judas, y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban en él. Entonces acá aparecen 4 hermanos de Jesús: Jacobo, José, Judas y Simón. Ahora bien, voy a hacer una salvedad. Este texto está tomado obviamente de esta Biblia. En nuestra Biblia figura Santiago, no figura Jacobo. Pero bien, para que ustedes tengan una idea, Jacobo, José, Judas y Simón, ¿sí? Nosotros decimos que eso eran
no eran hermanos de sangre, sino que eran parientes. Pero ellos dicen, ustedes no creen en la Biblia, esto es palabra de Dios, ¿sí? Y acá dice, hermano de Jacobo, los hermanos que son Jacobo, José, Judá y Simón, son hermanos de Jesús. Bien, hay algo que no está en la Biblia. No hay ningún versículo que diga, fulanito, hijo de María, o la madre de Jesús y fulanito. Eso no existe. Lo que existe en la Biblia son versículos que hablan de los hermanos de Jesús, pero no de los hijos de María. ¿Sí? Ahora bien, hay otro texto parecido que está en Mateo 13, versículos 55 y 56. Pero acá da un detalle. Fíjense en el detalle que da. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Y sus hermanos. Y acá une dos, nos lo deja por separado. En el versículo anterior dice, el hermano de Jacobo, y de José, y de Judas, y de Simón. Pero acá nos da una clave, porque dice, y sus hermanos Jacobo y José, coma. No dice Jacobo, coma, y José. No, acá dice, y sus hermanos Jacobo y José, coma, y Simón y Judas. ¿Por qué une estos dos? No lo pone por separado, como si fueran cuatro hermanos distintos. Los pone o como que fueran gemelos o mellizos, ¿sí? Coma Simón y coma Judas, ¿sí? Y no están todas sus hermanas con nosotros, de donde pues tienen todas esas cosas. Eso es lo que dice el versículo Mateo 13, del 55 al 56. Bien. También hay otro versículo que cuando nosotros, cuando dice hermanos, nosotros decimos que son los discípulos. Pero ellos ponen un texto que dice en Juan 2, versículos 2, capítulo 2, versículos 12 dice, después de esto descendió a Capernaum, él y su madre y hermanos y discípulos, y estuvieron no muchos días, como que pone por un lado los hermanos y por otro los discípulos. Por lo tanto dice, los discípulos no son los hermanos. ¿Sí? Otro texto, Gálatas capítulo 1, versículo 19. Mas a ningún otro de los apóstoles vi, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y otro, 1 Corintios capítulo 9, versículo 5. No tenemos potestad de traer con nosotros una hermana mujer también como los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Y los hermanos del Señor y Cefas. Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, si Jesús tuvo hermano, María tuvo más hijos. Pero nosotros no decimos que María tuvo más hijos. Esos hermanos pueden ser hermanos de padre, por parte de padre, pero no por parte de madre. No hay ningún versículo en la Biblia que diga los hijos de María, ¿sí? Ahora bien, entonces nosotros tenemos dos cosas para hacer. La primera es encontrar la madre de cada uno de los que estamos hablando, ¿sí? Y encontrar también algo que salve de que no son hijos de María, ¿sí? Entonces tenemos cuatro personas: Jacobo, José, ¿sí? Judas, ese Judas Tadeo, no Judas Iscariote, y el otro era Simón, ¿sí? Que no es Simón Pedro, sino que es el otro Simón, ¿sí? Bien. Entonces, para salvar la primera, ¿sí? Dice,
Acuérdense en que en el capítulo de Mateo, no el de Marcos, figura como Jacobo y José lo pone como que lo pone juntos, no lo pone separado. Bueno, Mateo 27:56 dice, entre las cuales estaban, esto al pie de la cruz, ¿sí?, María Magdalena y María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Ah, claro, pero acá pueden decir, esa María es María, la madre de Jesús. ¿Sí? Pueden decir o no, tranquilamente. Pero acá hay una María que es madre de Jacobo y de José. Bien, siguiendo, vamos a Juan capítulo 19, versículo 25, donde dice, y estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Por lo tanto, al pie de la cruz acá tenemos dos Marías, ¿sí? María, la madre de Jesús, y María, mujer de Cleofás. Hay dos Marías. Pero acá dice que María de Cleofás es hermana de María, la madre de Jesús. Hermanas. Primer punto. Hermanas. En una familia hebrea no podía haber dos hermanas con el mismo nombre, porque cada hijo tenía solamente el nombre, no tenían nombre y apellido, ¿sí? Y cuando había, entonces en una misma familia no podía haber dos hermanas con el mismo nombre. Por lo tanto, acá esta es una de las claves de decir que a los hermanos se los llamaba hermanos porque eran parientes, no hermanos de sangre, ¿sí? Bien, y en Marcos 15:40, acá ya tenemos bien definidos los dos primeros que dicen que son hijos, hermanos de Jesús. Dice, en Marcos 15:40, siguiendo a esta María, dice, y también estaban algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena y María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé. Entonces esta María, que no es la madre de Jesús, es la madre de Jacobo el menor y de José. Por lo tanto, no son hijos de María, la madre de Jesús. Bien, entonces ya sacamos dos hijitos, quedan dos más. Ahora vamos por Simón. Después estaba Judas. Judas, ¿sí? Estaba Jacobo y José, que ya le encontramos la madre. Es María, la hermana de la madre de Jesús, que no es hermana, en realidad es pariente, porque no puede haber dos hermanas con el mismo nombre. Y ahora vamos por Simón. Simón, que no es Simón Pedro, ¿sí? Es el otro Simón que había. Dice, en Marcos 3, capítulo 16, dice, a Simón, el cual le puso el nombre de Pedro, ese es un Simón, y a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, y los apellidos Boanerges, que es hijos del trueno, y a Andrés, y a Felipe, y a Bartolomé, y a Mateo, y a Tomás, y a Jacobo, hijo de Alfeo, y a Tadeo, y a Simón el cananita. Simón el cananita. Entonces Simón no es hijo de María y no puede ser hijo de María, porque a Jesús le decían el Nazareno o el Galileo. Y si este era de Caná, entonces imposible que sea hijo de María. Tercero, nos queda uno. Y bueno, en Judas Tadeo, para eso vamos a la carta de Judas, capítulo 1, versículo 1, donde Judas se va a presentar. Se va a presentar y vamos a ver si dice si es hermano de Jesús o hermano de quién es. Dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados papá. O sea que Judas es hermano de Jacobo, no es hermano de Jesús. Si
Judas sería hermano de Jesús, lo primero que nombraría al presentarse en una carta es que él es hermano de Jesús y no lo menciona. Por lo tanto, Judas tampoco es hijo de María y hermano de sangre de Jesús. Si seguimos con el tema de los hermanos, en Corintios 15:5 dice: y que apareció a Cefás y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún y otros son muertos. O sea, 500 hermanos juntos. ¿Hermanos de quién? De Jesús. O sea que María tuvo 500 hijos. Pobre María. Hechos 1:15. Y en aquellos días Pedro, levantándose en medio de los hermanos, dijo, y era la compañía junta como de 120 números. 120 hermanos tuvo Pedro. Acá no está hablando de hermanos de sangre, acá está hablando de otro tipo de hermano. Y en Juan 20, capítulo 17, cuando Jesús había resucitado, dícele Jesús a María Magdalena, le dice: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Dice: ve a mis hermanos. ¿A dónde va? ¿A dónde va María Magdalena? A ver si va a los hermanos de Jesús, a Jacobo y a eso. Vamos a ver qué hace. Fue María Magdalena dando las nuevas a los discípulos de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. O sea que María Magdalena no fue, fíjense, resucitó Jesús. ¿A quién vos le vas a avisar? A los hermanos de sangre, supongo, si es que tenía. ¿Y a dónde fue María Magdalena? Fue a los hermanos de sangre de Jesús a decirle: ¿el Señor ha resucitado? No. Fue hasta los discípulos y le dijo a los discípulos que Él había resucitado. Por lo tanto, cuando hablaba de hermanos, está hablando o de parientes o de los mismos discípulos de Cristo que lo seguían. Ahora bien, ¿cómo podemos determinar si esos hermanos de los que nosotros hablamos, que decimos que son parientes, es así? ¿A los hermanos se los llamaba parientes o no? ¿O eso es un invento nuestro? Se los llamaba así, se los llamaba. A los tíos se los llamaba a los tíos se los llamaba hermano, y a los primos también se llamaban hermano entre primos. Por ejemplo, en Génesis capítulo 13, versículo 8, vemos: entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre mí y ti, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. O sea, acá está diciendo, lo está llamando a Abraham, le estás diciendo a Lot que es hermano. Ellos son hermanos. Pero, cuando vamos a Génesis capítulo 11, versículo 27, vemos que Lot no era hermano de Abraham, sino que era sobrino. Fíjense, dice: estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, y a Nachor y a Harán. O sea que Taré tuvo por hijo a Abraham, a Nachor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Entonces, Abraham es tío de Lot, no es hermano. Otro que podemos ver en Levítico 10, capítulo 1. Y los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. En el versículo 2 dice: y salió un fuego delante de Jehová que los quemó y murieron delante de Jehová. A ver, los hijos de Aarón fueron a poner un fuego extraño, o sea, un fuego de afuera, de que no estaba autorizado, y por eso murieron, ¿sí? Los dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Y llamó Moisés a Misael, eso está en el capítulo 4, y a Elsapam, hijos de Uziel, tío de Aarón, y díjoles. Bueno, Moisés llamó a Misael y a Elsapam, hijos de Uziel. O sea que Misael y Elsapam eran hijos de Uziel, tío de Aarón.
y díjoles, a los hijos de Uziel le dijo, llegaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario fuera del campo. A vuestros hermanos, no eran hermanos, ¿qué eran? Eran primos, porque estos eran hijos de Uziel y los otros, Nadab y Abiú, eran hijos de Aarón, por lo tanto eran primos, y acá Moisés los llama hermanos, por lo tanto todo parentesco que había de sangre se llamaban hermanos. María, o sea, hay una cosa acá que yo no entiendo. Vimos por la Escritura que María es la promesa de que tenía que venir el Mesías. Esa promesa era a través de una virgen. Esa virgen, la señal iba a ser virgen antes y después del parto. ¿Sí? María fue virgen antes y después del parto. Hasta ahí todo correcto. Creer que María, la madre de nuestro Salvador, después tuvo relaciones con alguna otra persona, es tan irresponsable de decir algo, de decir esto. Yo todavía no entiendo. Obviamente que cuando uno lee las Escrituras sin tener una tradición anterior a esto, de qué es lo que pensaban antes los apóstoles y todos los santos anteriores del siglo I y del siglo II, la tenían a María en lo más alto, es más, pedían intercesión a ella. ¿Y cómo alguien puede pensar de que María sea una simple mujer? María no fue una simple mujer. María es la criatura más excelsa creada por Dios. Mañana es el día de la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción significa que María, al concebir, o sea, que fue concebida sin pecado concebido. María fue concebida en gracia plena. Por eso el ángel la llama en Lucas 1:28, alégrate, llena de gracia. Ese nombre, o sea, no es que le dijo, alégrate María, llena eres de gracia, como nosotros rezamos, no, le dijo, alégrate, llena de gracia. La nombró llena de gracia. Estaba diciendo que ella fue creada en gracia. ¿Y cómo puede? Y otra cosa que hay gente que no entiende, ¿cómo puede ser que si dos personas estando juntas no tengan relaciones? Eso es tan fácil de revocar, porque Juan era un hombre justo. Y María y Juan fue con María por orden de Dios. Él se estaba yendo. Él la quería dejar a María. Pero tuvo que volver porque el mismo ángel advirtió que lo que venía era de parte del Espíritu Santo. Estaba diciendo que lo que fue concebido por el Espíritu Santo. Y acá, lo que está diciendo es que José, que era un hombre justo, estaba por custodia de Jesús para protegerlo. Para eso fue puesto José, para cuidar al padre, a la madre y al hijo. Esa era la tarea de José. Pero porque era un hombre justo y porque tenía temor de Dios. Si María fue tocada por Dios, ¿cómo un hombre que era justo con su santo temor a Dios le iba a tocar a aquella que fue embellecida por Dios? O sea, era imposible que siquiera piense en tocarla.
Acá les voy a dar un versículo para que ustedes vean la diferencia en que cómo trataba el ángel a las mujeres, o sea, diciendo que María, para Dios, María no era esposa, José no era esposo de María, porque el esposo de María es Dios. Una cosa es ser la mujer de un hombre y otra cosa es ser la mujer de Dios. María es la elegida de Dios, por lo tanto José no la iba a tocar. Fíjense en Génesis 19:15, siempre todos estos versículos son tomados de la Reina Valera. Génesis 19:15 dice: y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que se hallan aquí, porque no perezcas en el castigo de la ciudad. O sea, iba a caer fuego sobre la ciudad. Entonces los ángeles están advirtiendo a Lot que tome a su mujer y a sus hijas y que las saque de allí para que no mueran. Y el ángel le dice: toma a tu mujer y a tus 2 hijas. Ahora, para que ustedes vean la diferencia en cómo acá le llama a Lot, la llama lo que es la mujer de Lot. Ahora vamos a ver cómo el ángel llama a María. Esto está en Mateo capítulo 2, versículo 13. Y partidos ellos, he aquí el ángel del Señor aparece en sueños a José, diciendo: levántate y toma al niño y a tu mujer. No. Dice: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. No le llama mujer, porque María no era la mujer de José. María era la mujer de Dios. Estaba casada con Dios. José no le iba a tocar, pero ni se le cruzaba por la cabeza. Él estaba orgulloso de ayudar a Dios en criar a su hijo y de ayudar a María. Ese era el deber de José. Y si vemos también en la Biblia, podemos ver que José se iba y le iba a dejar a María. Y si la dejaba José a María, o sea, si él le decía, o sea, fíjense, María estaba desposada con José. ¿Qué significa eso? Desposada es como que cuando nosotros hacemos el compromiso. Yo me comprometo en que me voy a casar, ¿no? Eso se llama desposorio. Estaban desposados, pero todavía no estaban casados. Desposado, el desposorio es que se iban a casar, ¿sí? Pero por mientras estaban viviendo en casas separadas. Eso se llama desposorio. Pero el desposorio, el implicar que alguien esté con otro hombre, ya sería cometer adulterio. Es decir, que María, si estaba con otro hombre cuando estaba desposada y era José la delataba, María iba a morir apedrada, porque eso le hacían a las adúlteras en ese tiempo. Entonces José, para que no pase eso, se quiere ir, ¿sí? Sin decir nada, ¿sí? Y mientras estaba yendo, fue el ángel que se le apareció a José y le dijo: no, lo que viene de María es obra del Espíritu Santo. Ve y tómala por esposa. O sea que María es de manera, a ver si eso está en Mateo, en el capítulo que estábamos leyendo hoy, Mateo 2.
Dice: y el nacimiento de Jesús, esto está en Mateo capítulo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María su madre desposada con José, antes que se juntasen, salió a haber concebido del Espíritu Santo. Y José, su marido, como era justo y no quisiese infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le aparece en sueños diciendo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y parirá un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta, que dijo: aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es: con nosotros Dios. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y la recibió a su mujer. ¿Sí? Fue por orden del ángel que José volvió con María. Bueno, y otra cosa que podíamos decir también es que, por ejemplo, cuando habla de ese capítulo 1 de Mateo, habla de las generaciones. La generación de Jesús. Empieza así el libro de Mateo, dice: libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. A Abraham engendró a Isaac, e Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a Judas y a sus hermanos. ¿Sí? Y Jacob engendró a Judas y a sus hermanos. Jacob tuvo, ¿se acuerdan? 12 hijos, ¿sí? Que son las 12 tribus de Israel. Bueno, a Judas y a sus 11 hermanos más, que eran las 12 tribus de Israel. Sigue diciendo generación en generación, después dice el versículo 11: y Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos. O sea, los que tenían hermanos mencionaban los hermanos, ¿sí? Y sigue Seguimos en el 15. Y Eliud engendró a Eleazar, y Eleazar engendró a Matán, y Matán engendró a Jacob. Y Jacob engendró a José. O sea que acá tenemos que ver los hermanos de Jesús, si es que tuvo, porque acá es la genealogía de Jesús. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, el cual es llamado el Cristo. ¿Y los hermanos? Acá en la generación de Jesús no aparecen hermanos. Entonces, ¿por qué dicen que María tuvo más hijos? ¿Por qué dicen que Cristo tuvo más hermanos? Sí, tuvo más hermanos. Más hermanos porque ya vimos que cuando Él resucitó, dijo: voy a mi Padre, que es su Padre. ¿Cómo es que dijo? Subo a mi Padre y a vuestro Padre, subo a mi Dios, a vuestro Dios. Nos dio por Padre su Padre. Y nos dio por Madre su Madre. En la cruz: María, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Eso es lo que nosotros creemos. Y no había muchos discípulos. En el discípulo amado, ahí estamos todos los discípulos de Jesús. Aquellos que somos bautizados en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Todos ellos somos los hijos de María y los hijos y los hermanos de Jesús. Amén. Bien, creo que terminamos por hoy. No sé qué más decirle, espero que les haya gustado. Den siempre un me gusta o un no me gusta. No sean tibios, o son fríos o son calientes, pero no sean fríos, o sea que pongan no me gusta o me gusta después de ver el video.
Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Chao, chao.